Dios les bendiga. Bueno, vamos a hacer una oración, ¿sí? Le doy muchas gracias a Dios por estar otra vez aquí. Gracias a Dios que nos permite estar en su presencia. Amén. Yo quiero que ponga mucha atención y vamos a orar antes de iniciar. ¿Está bien? Padre, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, por este momento que tú nos das para buscar tu rostro. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada vida que has traído a este lugar, Señor, por aquellos que has sembrado en esta congregación, Señor. Gracias por cada servidor, Señor, gracias por sus pastores. Bendito Dios, Señor, te ruego que lo sigas bendiciendo, sigas hablándole a todos nosotros, Señor, a nuestro corazón, que nadie nos quedemos igual, Señor, porque eso hemos venido, Padre, Señor, hemos venido a ofrecerte, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro corazón, pero sabemos también, Señor, que recibiremos de ti, bendito Dios, porque así eres tú, Señor, como lo hizo aquella mujer, Señor, que llegó al templo con Salomón. Señor, se llevó más de lo que ofreció. Señor, así nosotros el día de hoy, Padre, sabemos que lo que traemos, Señor, no se compara a lo que nos llevamos, Señor. Cada vez que estamos aquí en la iglesia, te bendecimos y te damos todo el honor a ti. Señor, bendice esta casa, bendice a cada uno de sus, Señor, de sus miembros, Padre, bendice al pastorado, Señor, a los que sirven en la iglesia, Señor, hasta el borde de las vestiduras, Padre, derrames tu bendición, Señor, y que nadie en este lugar, Señor, Padre Celestial, quedemos igual, Señor, sino que nos llevemos de aquí, Señor, muchas herramientas, Señor, y que todos tengamos la disposición de vivir, Señor, cada una de las cosas que aquí se enseñan, que nadie, Señor, no tengamos aspiraciones en ti, Señor, despierta nuestro espíritu, Señor, y haznos ver más allá, Señor, de lo que normalmente se ve o lo que ya traemos de este mundo, Señor, una mentalidad a veces muy idólatra, Señor, de ver a un Dios, Señor, que está para atender, Señor, las necesidades del ser humano. Señor, que nuestros ojos te puedan contemplar como eres, Padre, que eres el Señor, bendito Dios, y nuestras vidas están para servirte, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a Pan de Vida, Señor, y a cada familia, los que están aquí, Señor, y las familias que están representando, Señor, que tal vez no están aquí, Señor, pero que ya representan a alguien por el hecho de que están aquí en este lugar. Yo bendigo, Señor, a Pan de Vida y todo lo que representa esta iglesia, Señor, lo que un día serán, bendito Dios, en ti, Señor, lo que ya has metido, Señor, en sus vidas, Señor, en su vientre espiritual, Señor, lo que un día van a producir, Padre, lo que un día ellos, Señor, serán en ti, en el nombre de Jesús, Padre, lo que son en este momento, yo lo bendigo y oro, Señor, para que nadie se quede fuera, Señor, sino que la imagen de Cristo se forme en todos nosotros y que esta casa, Señor, cumpla el propósito por el cual la alcanzaste, la estableciste, Señor, que nadie aquí, bendito Dios, Señor, nos quedemos limitados, Padre, sino que crezcamos en ti. Los bendigo en el nombre de Jesús, y cualquier obstáculo, Señor, que el enemigo pueda poner contra esta iglesia, yo lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que tu bendita presencia nos invade, nos inunda, Señor, a todos nosotros, Padre, que, Señor, tu atmósfera nos rodea en el nombre de Jesús, que estamos en esa atmósfera del cielo, Señor, donde la conciencia nos martilla tu palabra, Señor, donde nuestro espíritu, nuestra alma siente la fortaleza, Señor, por el hecho de estar oyendo, Señor, lo que nos hace bienaventurados, Padre, como dice la Escritura, bienaventurados los que leen y oyen, Señor, las palabras de este libro, Señor. Así bendigo a tu casa, Padre, te suplico, como oraban, Señor, que esta casa sea una casa de reposo, Señor, donde no vengas y te vayas, Señor, que te quedes en este lugar, Señor, que encuentres de Pan de Vida, Señor, la casa de tu reposo, bendito Dios, Señor, donde puedas estar
tu manifestación sea continua, Señor. Sea un ambiente normal en esta iglesia, Señor. El ver milagros, el ver la restauración de personas, el ver la liberación de personas, el ver, Señor, la manifestación de tu Espíritu en niños, en jóvenes, Señor, en ancianos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. El ver la salvación de almas, Señor, como algo ya común que se ve cada reunión, Señor, en esta iglesia. Los bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Declaro tu bien sobre todos nosotros para gloria, honra y alabanza de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. De un aplauso a nuestro Dios. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo, vamos a ver desde el 17. Casi todo Efesios está partido en dos los capítulos. Y cada parte pues nos enseña algo. Pero vamos a ver aquí en el versículo 17. Efesios 4, 17. Amén. Fíjese pues. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Fíjese, bueno, antes de seguirlo, vamos a leer un poquito más. Esta parte de este capítulo está como partida en tres. Sí, y ahorita lo voy a ir viendo. Pero hay un punto central que es como el eje de esas tres cosas. Esa que acabamos de leer, esa es la primera parte. Sí, lo podemos decir así, ¿verdad? Es como nuestra conducta fuera de la iglesia. Sí, por eso dice, ya no andéis como los demás. Sí. Ahora fíjese. Versículo, ¿qué nos quedamos? 20, ¿verdad? 21. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora el 22. Estos tres versículos que siguen, ese es el eje que le estoy diciendo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahora sigue la segunda parte, que viene siendo la relación aquí adentro, ¿sí? Dentro de la iglesia. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hasta ahí es, no sé si decirlo así, el trato o la relación con los de adentro. Sí, los de afuera, los de adentro, y ahora la relación con el Espíritu Santo. Dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y fíjese cómo aquí ya es más demanda, ¿sí? Porque la relación con el Espíritu Santo pues requiere más demanda, amén. Y aquí ya no da como opción, aquí ya da una orden. Quítese de vosotros toda amargura, ¿sí? Y siempre o normalmente lo primero que menciona es lo más importante, ¿sí? Entonces, cuando está hablando de amargura, pues está todo lo que es amargura tiene que ver con todo lo que va diciendo después. O enojo, ira. Se fijan que arriba decía, airaos pero no pequéis. Sí, o sea, como que da la opción, te puedes enojar, nada más que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Acá dice, no, aquí no te puedes enojar, ¿sí? O sea, aquí no puede entrar la ira si tú quieres una relación correcta con el Espíritu Santo. Por eso les digo, hay más demanda. Entonces, quítese de vosotros amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y pues aquí ya está hablando del perdón, ¿sí? Entonces, la relación con los de afuera, la relación con los de adentro y la relación con el Espíritu Santo.
Amén. Bueno, hay mucho que explicar, pero no tenga miedo, ¿sí? No vamos a explicar tanto. Nos vamos a enfocar al eje principal, ¿sí? Entonces, el eje de estas tres relaciones, por decirlo así, tiene que ver con el versículo 22, 23 y 24. Ese es el eje. O sea, si yo no aplico esos tres versículos, yo no puedo tener una relación correcta con los de afuera, ¿sí? No puedo tener una relación correcta aquí adentro, ni con el Espíritu Santo, que eso es más tremendo, ¿sí? Entonces yo no puedo decir estoy lleno del Espíritu Santo o X cosas así, si aquí adentro, ¿sí? No se tiene una relación correcta. ¿Sí me explico? O sea, si hay odio entre hermanos, si hay palabras para destruir, ¿sí? No, eso no es una relación correcta con Dios. Si yo, por eso dice al principio, que la mentalidad del mundo es una mentalidad vana, ¿sí? Y que si esa es nuestra mentalidad, pues empiezan las consecuencias, ¿verdad? Creo que hasta el punto de estar alejados de la vía de Dios, ¿sí? O sea, ahí hay otra aplicación, ¿verdad? Pero el punto es la mentalidad. La mente no tiene que estar en lo vano, ¿sí? Lo vano es lo que no produce, amén. Esa es la mentalidad del mundo. Entonces yo no puedo salirme de eso si no vivo estos tres versículos. Lo que yo quiero predicarle es esto, gracias, acerca de esos tres versículos. Bueno, vamos a leerlos. Ahí le voy dejando lo demás para que Dios se los revele también a usted, o le revele más. Dice, entonces el versículo 22, ese es el eje de las tres cosas que estamos hablando. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, aquí nos está diciendo que hay un viejo hombre y un nuevo, ¿sí? Nosotros cuando estábamos apartados del Señor, pues hay una muerte espiritual, ¿sí? La Biblia dice que por causa del pecado, pues entró la muerte, ¿sí? Muerte no es nada más el concepto de que ya no existe en este mundo, ¿verdad? En el concepto bíblico, ¿sí? O lo que quiere decir aquí, la muerte es la separación de Dios, ¿sí? De hecho significa muerte. Entonces cuando nosotros estamos en una vida sin Cristo, estamos muertos. Y así lo dice en Efesios, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, estamos separados de Dios, ¿sí? Y nosotros, la Biblia también nos lo explica, que somos seres formados de tres partes, ¿sí? De espíritu, de alma y de cuerpo, ¿sí? Entonces la parte de nuestro espíritu, que es la muerte que viene por causa del pecado, la principal o la inmediata, ¿sí? En el tiempo de Adán, ¿verdad? Cuando él decidió pecar contra Dios, él murió. Y eso fue lo que le dijo el Señor, ¿sí? Dios le dijo, si tomas de este árbol o si lo tocas, ciertamente morirás, ¿sí? Y esa muerte era, tú y yo ya no vamos a estar juntos, ¿sí? Nos vamos a separar. Y pues lo vemos, ¿verdad? Lo expulsó del Edén y esa fue una muerte, una separación, ¿sí? A partir de ese momento, el ser espiritual o la parte del espíritu de Adán se separó de Dios, ¿sí? Y por eso, porque la conciencia está en el espíritu del ser humano, ¿sí? Por eso ya no había una conciencia de Dios, ¿sí? Y usted lo puede ver inmediatamente después del pecado de Adán. Caín mata a Abel, o sea, no hay una conciencia de lo que es malo, ¿sí me explico? O lo que a Dios le ofende, ¿sí? Todos nosotros estábamos así, todos, amén. En ninguno había una conciencia de Dios, ¿sí? Lejos del Señor. Probablemente había una cultura, ¿sí? O sea, esto no lo hago porque a mí me dijeron que eso está mal, ¿sí? Pero no significa que sea un temor, es una costumbre, vamos, amén. Por ejemplo, alguien que a lo mejor nunca vio un cigarro en su casa, pues para él fumar es, no, pues, ¿sí? Pero no es tanto porque, no, eso ofende a Dios, eso daña mi cuerpo, ¿sí? O eso a lo mejor Dios no ve correctamente eso, ¿sí? No es un temor a Dios en ese sentido, ¿verdad? Es más como una cultura, son costumbres, ¿sí me explico? Entonces, lejos de Dios está esa muerte y no hay conciencia, nadie la tenemos. Por eso la Biblia dice que a partir de ese pecado de Adán, o que se separó de Dios, o se murió, el hombre empezó a caer en una decadencia, ¿sí? Ya les explico lo de Caín y Abel, ¿sí? Después de eso, pues ya el hombre empezó a reproducirse conforme a su imagen, dice la Biblia, que le nacieron hijos conforme a la imagen de Adán, o sea, gente ya caída,
¿sí? Y luego después ya dice al punto donde Dios ya decidió matarlos a todos, ¿sí? Y ahí lo dice así: porque el designio del corazón del hombre es hacer el mal, ¿sí? O sea, totalmente separado de Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que hubo una decadencia moral, espiritual y física. Amén. Entonces eso pasa porque ya el espíritu está separado de Dios, está muerto. Amén. Entonces todo eso lo explica, o parte de eso lo explica mejor la parábola del hijo pródigo. Después de eso, pues el Señor viene a nuestro encuentro, ¿sí? Nosotros nos arrepentimos y entonces experimentamos el no nacimiento. Amén. Y ese no nacimiento, ¿sí? Pues es una conciencia de Dios. Amén. Eso no lo da nadie más que Dios, ¿sí? Por eso la Biblia dice que Él es el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. O sea, esto no me convenzo yo, ¿sí? Ni me convencen los demás, esto me convence el Señor. Amén. Por ejemplo, en el hijo pródigo, él despilfarró todo, se separó el padre, o sea, muerte espiritual, ¿sí? Y de repente dice que volvió en sí. Ese es el nuevo nacimiento. Amén. Es como se despierta la conciencia. Y es cuando uno dice: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? Como dijo el pródigo, ¿no? Si en la casa de mi padre, ¿sí?, hay abundancia de pan. Eso, hermanos, es un entendimiento que trae cuando mi espíritu despierta. Amén. Eso no viene de nadie más que de Dios. Por eso yo no puedo caer en la ansiedad o en la frustración, ¿sí?, de que no puedo hacer entender a los demás, ¿sí?, porque eso no lo puedo hacer yo. Amén. ¿Y por qué Dios nos lleva? Bueno, como pastor siempre pasa, ¿sí? Dios nos lleva a un punto donde te desarma, ¿sí? Y Dios dice: convéncelos. Sí, y le das, y le das, y le das, y te desesperas y te frustras. También nos puede pasar como con nuestras familias inconversas, ¿no? O en nuestros matrimonios, donde sea. Sí, y no puedes, y no puedes, y no puedes, por más que hablas, ya empieza a meter cosas más demandantes, como para forzar que las cosas se den, y no se da. Amén. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque Dios nos está diciendo: no son tu obra, son mi obra. ¿Sí? Y si yo les hago entender con tus fuerzas, un día vas a decir: este es pan de vida, ¿sí?, la iglesia que yo levanté. ¿Sí me entiende? Entonces Dios va a decir: no, mejor yo lo hago, ¿sí? Entonces, mientras no te desarmes o no sueltes ya esto, no van a cambiar. Amén. Y bueno, se entienden muchas cosas, ¿verdad? Que con el camino se van entendiendo. Pero bueno, esa es una obra de Dios, no es nuestra obra. Amén. Ni nosotros somos obra nuestra, ¿sí? Ni nadie somos obra de un ser humano, somos obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y por eso la Biblia dice: tú vas a plantar, tú vas a regar, pero el crecimiento lo voy a dar yo, ¿sí? Entonces yo sabré cuándo y cómo. Tú nada más ocúpate con plantar y regar, ¿sí? Lo demás es mi problema. Amén. Y eso así es, el cambio, la restauración, el cambio de pensamientos, la convicción, esa la voy a dar yo, ¿sí? Tú nada más haz lo tuyo, ¿sí? Enséñeles, predíqueles, aconseje, interceda demasiado, ¿sí? Y yo voy a hacer lo demás. Y sí pasa, nada más que a veces cuesta entenderlo. Amén. Pero bueno, eso es lo correcto. Entonces viene una convicción, ¿sí? Y es un despertar. Ese es el nuevo nacimiento, ¿sí? Eso no lo hizo nadie. Y pues muchos lo podemos decir, ¿verdad? O nos hablaron mucho, o a lo mejor años en el evangelio y no entendíamos, ¿sí? Nos hablaban demasiado y no nos caía el 20, y de repente como que vuelve en sí la persona, ya quiere buscar a Dios, ya quiere estar con el Señor, ¿sí? Y uno dice: ¿y por qué? Todo lo que y es más, lo entiende a través de alguien más, ¿sí? Y uno dice: pero se lo dije años, ¿sí? ¿Por qué lo entendió ahora a través de otro? Bueno, porque Dios es el que convence, ¿sí? Pero yo tengo que hacer mi trabajo. No quiere decir: pues que haga lo que Dios quiera, ¿verdad? No, mi trabajo es sembrar y regar, ¿sí? O sea, enseñar y mucha oración. Bueno, entonces dice ahí que el pródigo volvió en sí. Amén. Se nació de nuevo. Eso es cuando hay una necesidad o una conciencia de Dios, cosa que no teníamos. Amén. Y luego después dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, deseando las comidas de los cerdos. Ese arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento es cuando yo veo el pecado como Dios lo está viendo. Ya no lo veo como algo codiciable, como lo veía el pródigo, ¿verdad? Que deseaba la comida de los cerdos. Lo empiezo a ver como malo. Y uno dice: ¿pero por qué toda mi vida he estado metido en esto? Bueno, ese es el arrepentimiento. Es cuando la mente ve las cosas como son, ¿sí?
Por eso el arrepentimiento es cambio de mentalidad. Cuando yo empiezo a ver en qué basura me he metido, ¿sí? Teniendo oportunidad de no estar cayendo en esto, toda mi vida la desperdicié, y ese es el arrepentimiento, ¿sí? Y después viene la conversión, que es lo que ya dice: volveré a la casa de mi padre, o sea, me voy a cambiar de rumbo, ¿sí? Y él empieza a avanzar. Eso es la conversión, pues. Pero cuando viene el no nacimiento, pues nace nuestro espíritu, ¿sí? O sea, se vuelve a unir al Señor, y es lo que dice la Biblia, que el que está en Cristo, un espíritu es con él, ¿sí? O sea, nos hacemos uno otra vez con el Señor. Ese es nacer de nuevo. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, a partir de ese momento, ahora hay un nuevo hombre en nosotros, o sea, un hombre espiritual, ¿sí? El que quiere todo lo que es de Dios, al que no le cuesta hacer nada de lo que Dios demanda, ¿sí? Donde están todas nuestras promesas, es lo que la Biblia dice. Usted se fija que hay muchas escrituras que no son como algo que va a suceder, es un presente, ¿sí? Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo, eso es un presente, ¿sí? Tenemos la mente de Cristo, eso es un presente. ¿Y usted se ve la mente de Cristo? Pues no, ¿sí? Más o menos, dice. Pero no en su totalidad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque de aquí dice que ese hombre espiritual está creado a la imagen de Dios, y en otras escrituras así lo dice: creado o se va renovando conforme al que lo creó, ¿sí? ¿Y por qué no nos parecemos? ¿Sí? Porque hay cosas donde no podemos, ¿sí? Y si la Biblia dice que el débil es fuerte, ¿por qué yo me sigo viendo débil? Amén. Bueno, porque todas esas cosas son en nuestro ser espiritual, ¿sí? Mientras yo no viva en esa vida, ¿sí? O haga crecer ese hombre espiritual, yo no voy a ver. Y todas sus promesas están metidas ahí, ¿sí? En nuestro hombre espiritual. Mientras yo no tenga esa forma de vivir, esas cosas no se ven, ¿sí? Entonces hay algo que encapsula al hombre espiritual. Entonces, ¿qué es el hombre espiritual? Es el que tiene el fruto del Espíritu Santo, es el que tiene la mente de Cristo, ¿sí? Es al que no le cuesta orar, no le cuesta leer, no le cuesta perdonar, no le cuesta amar, no le cuesta esforzarse, no le cuesta ser disciplinado. O sea, es Jesús. Amén. La imagen de Cristo dentro de nosotros. Ese es el hombre espiritual. ¿Está claro? Entonces, pero aquí dice que para que eso se pueda manifestar, yo tengo que desvestirme de otro hombre, ¿sí? Y entonces lo especifica. Ese es el hombre que está acostumbrado a lo que dice al principio, a la pasada manera de vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué es el viejo hombre? Pues es nuestra vida pasada. Amén. Y ahorita la Biblia lo explica mejor, ¿sí? Entonces, ese hombre, un viejo hombre, encapsula al nuevo hombre, ¿sí? Mientras este viejo hombre no lo quite, por eso dice hay que desvestirse. Mientras yo no lo esté o desvistiéndome de él, yo no puedo ver la vida del nuevo hombre. No se puede ver la mente de Cristo en su totalidad. No se puede ver el carácter de Cristo. No se puede ver la conducta del Señor mientras ese viejo hombre esté gobernando o esté encapsulando al nuevo. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que sacarlo o despojarme de él, ¿sí? Y bueno, yo así lo entiendo, ¿verdad? Son como capas, ¿sí? Una capa y luego otra y otra para poder desvestirse de ese viejo hombre. ¿Hasta aquí está claro? Bueno, ahora vaya conmigo a Colosenses. Y ahí vamos a ver esas capas o vestiduras del viejo hombre. Colosenses 3. Bueno, en esos días yo le he preguntado a Dios por qué a veces no nos afirmamos. Sí, ¿por qué a veces no nos afirmamos en las cosas de Dios? Y se me vinieron 4 cosas. Una de ellas es lo que le estoy enseñando. ¿Sí? Porque no se sabe pelear contra el viejo hombre. ¿Sí? Porque no sabemos resistir la fe. Porque no sabemos tomar las armas que se nos dieron. ¿Sí? Y porque nuestra vida de oración es un altar arruinado. ¿Sí? Esas 4 cosas impiden nuestra firmeza, ¿sí? Y nosotros normalmente decimos, no, pues alguien no firme, ¿sí? Es aquel inconstante, ¿sí? Y obviamente lo es, ¿sí? Pero la Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y eso nos sugiere que todos estamos propensos, tanto el constante y el inconstante, pues es obvio que está súper propenso, ¿sí?
pero la persona que es constante también corre un riesgo, ¿sí? Entonces yo ahí entiendo que hay áreas de nuestras vidas donde no hay una firmeza y eso nos puede hacer caer o retroceder, ¿sí? Por eso necesita una firmeza, ¿sí? Entonces, para yo poder afirmarme, tanto el constante como el inconstante, yo tengo que aprender a luchar contra el viejo hombre, ¿sí? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Yo tengo que aprender a tener una firmeza en la fe, ¿sí? Eso ya no lo vamos a ver, ¿sí? Yo tengo que aprender a tomar las armas que Dios me ha dado, amén, y saber aplicarlas, ¿sí? Tengo que tener un altar de oración, verdadero altar de oración, amén, y eso me va a ayudar a que haya una firmeza en mí. Todo eso está en la Biblia, pero bueno,
estamos todos? Esta pantalla. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sí? Fíjese, si sabemos que es militar, ¿verdad? Militar, la palabra milicia significa el arte de hacer la guerra. O sea que usted está en una guerra. ¿Sí? Quiera o no. ¿Sí? O lo acepte o no, usted está en una guerra. Amén. Si usted dice, no, pues yo no reprendo a los demonios, usted está en una guerra y ya está perdiendo. ¿Sí?
nosotros como ministros les vamos a enseñar con el entendimiento hasta donde hemos tenido, porque no lo entendemos todo, pero hasta donde hemos logrado entender algo, por la gracia tuya, Señor, se enseñará para que podamos vencer esas batallas. Yo bendigo a Juan, yo bendigo a Alejandra, Señor, y declaro que se les añade más, Señor. Tú les das la paz, Señor. Bendito Dios, tú les das la paz. Tú les dices hoy, ustedes son mi obra. Y esta iglesia es mi obra. Nadie la va a hacer crecer, solo yo. Nadie la va a edificar, solo yo. En el nombre de Jesús. Dios está delante de ustedes dos, Juan y Alejandra, y veo que ustedes extienden las manos hacia el Señor. Y el Señor les pone armas en sus manos y les pone Biblia o palabra revelada. En el nombre de Jesús, que sus sentimientos no se pongan por encima de esto. Que no sean sus sentimientos los que los lleven a predicar de algo. Que no sea su sentimiento de desesperación, de frustración o de tristeza o de enojo lo que les lleve a predicar algo. Que sean los recursos de Dios. Que sea la inspiración del Espíritu Santo. Que les diga, necesitas hablar de esto. Y aquí está el recurso. Aquí está la herramienta y aquí está la revelación. Háblale a mi pueblo de esto, Señor. Y ellos, Señor, sembrarán esa palabra. Y tú les dirás, ahora empieza a regarla, intercede más, clama más. Pablo llegó a decir, por quienes sufro dolores de parto otra vez. No es tanto estar encima de la gente, es la intercesión lo que los cambia, lo que los convence. Eso es darle lugar a Dios. Yo los bendigo, Señor, que más revelación les sea dada este precioso pastorado, Señor, para que enseñen mucho a la iglesia y los lleves a la cámara secreta, Señor, donde van a regar esa semilla que sembraron. Los bendigo en el nombre de Jesús. Dice
que seguirán viniendo a este lugar. Yo declaro que Dios activa a tu pueblo este día, Señor. Que Dios activa el corazón y que sentirán la necesidad. Tenemos que trabajar, tenemos que movernos, tenemos que avanzar, Señor. Y las personas a las que tú actives, Señor, van a estar luchando por traer vidas a tus pies, porque esa es parte de nuestra armadura, Señor, el celo, la necesidad de llevar el evangelio. Y así los bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Yo los bendigo y yo profetizo, Señor, que esta casa no se detiene, Señor, no se detiene.